Dios les bendiga a todos los hermanos en este día. Gracias al Señor por un día más de vida. Estamos en la escuela Crecer y nuestra clase de hoy es muy particular, muy especial. Se llama La bendición de ser un discípulo que mantiene relaciones interpersonales sanas. Dios les bendiga mucho. Vamos a hacer un leve repaso de lo que venimos viendo. Número uno, el discipulado. Número dos, creciendo en la casa del Señor. Número tres, el discipulado en el plan de Dios. Número cuatro, la unidad en el discipulado. Y también hemos visto la gratitud y adoración como estilo de vida del discípulo. Gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos, lo que nos atañe hoy tiene que ver con las relaciones interpersonales y vamos a leer en el nombre de Jesús esta palabra que está en 1 de Timoteo 3, 8 al 13. Dice así: los diáconos o los servidores, podemos también reemplazarlo por los discípulos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos o los servidores, los discípulos, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Aquí nos habla de algunos requisitos que debe tener el discípulo del Señor, aquel que quiere realmente servir a Cristo. Sí, vamos a ir entrando en este tema tan importante, pero principalmente vamos a ver cómo cultivar las relaciones interpersonales sanas. Y vamos a ver dos dimensiones, que son las relaciones básicas que nosotros tenemos que tener. La primera es la relación que nosotros tenemos que tener con el Señor. De esto siempre hablamos y también se habla en los cultos, los pastores se dedican a este tema, que tiene que ver, ¿verdad?, con poner a Dios en primer lugar, con orar, con mantener una vida en santidad, etcétera. Es de suma importancia mantener una buena relación con nuestro Creador, ¿sí? En Gálatas 6:10 nos dice en el nombre de Jesús, así que tengamos oportunidad, también hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea que debemos cultivar relaciones interpersonales, ¿sí? Y hay diferentes categorías de prójimos. Y bueno, el primero de todos es nuestra relación con el Señor, ¿sí? Ustedes saben que debemos estar siempre orando, ayunando en santidad, ¿sí? Y esto es muy importante porque le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice 1 de Juan 4:19 en el nombre de Jesús. Es necesario que le amemos al Señor con todo el corazón, alma y mente. Ahora bien, también debemos tener una buena relación, podríamos decir, o amor con nosotros mismos. Sí, esto es algo de lo que mucho no se habla, pero sin embargo, la Biblia nos dice que amemos a los demás, ¿no? Como nos amamos a nosotros mismos. O sea que es también un requisito para tener relaciones interpersonales sanas, tener una buena relación con nosotros mismos, o sea, darnos el valor que realmente nosotros tenemos como personas, que es el precio de la sangre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer en Mateo, creo que es Mateo 22, este pasaje donde habla del gran mandamiento y dice en el 37, 22-37 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que tiene que haber un amor hacia nosotros mismos, un valor que nosotros nos tenemos que dar. Amén. Así que bueno, esto es algo que también debemos cultivar, saber el valor que tenemos como personas, la sangre de Cristo que fue la que nos compró. Vamos a seguir, queridos hermanos, con lo siguiente, que cuál es el prójimo más próximo, ¿sí? Que es nuestra familia, ¿sí? La familia que está compuesta primero por el matrimonio y después, bueno, si hay hijos, es la relación básica de padres e hijos con padres. Y esto es también muy importante y muy relevante, porque como dice nuestro pastor, familias sanas hacen una iglesia sana. Esta es la voluntad de Dios, que nosotros tengamos próximos a nuestros más prójimos, que es nuestra familia, ¿sí? ¿Y cómo nos podemos servir el uno al otro? ¿Cómo podemos tratarnos
con el ejemplo que el Señor nos ha dejado, ¿sí? El esposo divino, que es el Señor Jesucristo, sirve como modelo al esposo para poder servirle y amarla, así como Él ama a la iglesia. Vamos a buscar en Efesios 5:22 esta palabra que nos explica cómo debe ser el trato entre cónyuges. Queridos hermanos, el matrimonio es algo que debemos trabajar, debemos estar participando cuando se hacen retiros de matrimonios, debemos buscar consejería, ¿sí? Debemos buscar estar sanos, ¿sí? Para poder tener realmente una buena relación con nuestro cónyuge, porque ese es el deseo del Señor. Fíjense lo que dice en el nombre de Jesús, Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sí, esto es algo importante. Tiene que ver con la sujeción, ¿sí? Con estar sujetos a la cabeza, ¿sí? Eso es muy importante. Poder respetar al esposo, ¿sí? ¿Y qué debe hacer el esposo? Debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, ¿sí? Como parte de su propio cuerpo, ¿m? Ayudarla y mantenerla y tenerla como en alta estima y con cuidado. ¿Y qué pasa con la relación entre padres e hijos? Nos sirve de modelo el Señor Jesucristo, quien también como padre, ¿sí? Nos ama. Y, por ejemplo, una de las características que uno debe tener como padre es poder disciplinar a sus hijos, ¿no? Dice, al que ama, disciplina. Entonces, el Señor también nos ha dejado un modelo de relación con nuestros hijos, el cual debemos seguir si queremos tener una familia sana. Sí, en Efesios 3 capítulo 3 versículo 14 al 15 dice, en el nombre de Jesús, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Sí, la familia es de Dios, Él la diseñó y desea tener que nuestra familia sea en el cielo y en la tierra, queridos hermanos. Ese es el objetivo. Vamos avanzando. Y vamos a ver que los esposos y las esposas están llamados a actuar en un orden divino. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de orden y Él respalda la autoridad. Por ende, aquel que desea ser una persona que conoce a Dios, ¿sí? Debe saber que debe estar siempre sujetándose a las autoridades. Si en este caso, en el rol de esposo y esposa, también hay un orden. ¿M? Y Dios respalda ese pacto. Cuando una mujer y su marido vienen de acuerdo con el pacto de los votos matrimoniales, todo el poder del guarda divino, ¿quién es? El Señor Jesucristo, él es el guarda del pacto, le sustenta en su vida marital. Esto, queridos hermanos, quiere decir que el Señor nos va a ayudar a mantener nuestro pacto, ¿sí? A poder superar todos los problemas que podamos encontrar en el camino, porque Él es el que diseñó la familia y Dios respalda el pacto matrimonial. También Dios respalda el orden de autoridad. Por eso dice que nos sometamos unos a otros, ¿sí? Y la palabra someteos viene del griego upotazo, que está armado por estar debajo, ¿sí? De algo. ¿Sí? Y de arreglar de una manera ordenada, ¿sí? El Señor es orden y Él necesita para poder bendecirnos que nosotros estemos en orden. Amén, queridos hermanos. Seguimos para adelante con la relación entre padres e hijos. Encontré esta imagen que me tocó mucho, ¿sí? Seguramente fue de algún psicólogo. Dice que cuando tú criticas a tu hijo, él no deja de amarte, sino que él deja de amarse a sí mismo. Qué importante es, hermanos queridos, que aprendamos cómo relacionarnos en la familia y tengamos presente cuánto afecta nuestro proceder en nuestros hijos. Si dejo una impronta que después él va o ella va a seguir manifestando, ¿sí? A lo largo de su vida y en un futuro a sus futuras generaciones. Por ende, necesitamos aprender a ser papás, ¿sí? Esto es algo que también tenemos que tener en cuenta, que todo niño necesita probar la autoridad de sus padres. Ellos van a buscar el límite, ¿sí? Y eso es natural, pero el niño se siente protegido cuando hay un límite,
Por ende, cuando él lo está buscando, necesita un padre que ponga en orden, como veníamos diciendo, que ponga en orden, que ponga las reglas, que ponga el límite, ¿sí? Pero hay un gran desafío, que es hacerlo con amor, ¿sí? Es hacerlo sin perder la cabeza, hacerlo sin ponerse violento, hacerlo de una manera como a Dios le agrada. ¿M? Él puede sentirse bastante descontento en una situación en particular donde su propia voluntad como hijo está en oposición a la de sus padres. Pero en lo más profundo, él quiere saber que la autoridad de sus padres se mantiene firme. ¿Para qué? Para poder depender de esa voluntad. ¿Sí? Aún un joven o un niño lleno del Espíritu Santo puede sentirse y rebelarse, ¿sí? Puede resistirse contra la autoridad, pero él se rebelaría aún mucho más, queridos hermanos, si faltara esa autoridad. Como dice en Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El Señor tiene un orden que necesitamos seguir. La mujer debe estar sujeta a su esposo y respetarlo, y los hijos deben de estar sujetos a sus padres y respetarlos. Gloria al Señor. Vamos a seguir adelante con esta eh, tarea de llevarnos bien con los demás. Y ahora vamos a entrar en las relaciones con el resto del mundo. ¿Sí? Fíjense lo que dice el número de Romanos 12:18. Qué interesante esta palabra donde nos habla de la relación con los demás. Dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Gloria al Señor. Por eso aclara bien que dependa de nosotros, ¿no? Porque a veces el mundo no quiere llevarse bien con nosotros y bueno, eso está bien, no hay problema. Pero sí, nosotros no debemos echar más leña al fuego, ¿sí? Debemos ser personas que busquen la paz. ¿Sí? ¿Y las cuáles son las relaciones con los demás? Además de, digamos, las relaciones que ya vimos, las más próximas. Bueno, el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia, ahí también nos relacionamos. En el empleo, por ejemplo, con las personas que están en autoridad en el gobierno y otras personas que, bueno, aquí entran en el rango de vecinos, conocidos, amigos, etcétera, etcétera. ¿Cómo restaurar las relaciones rotas? Vamos a hablar de este tema. Número uno. Debemos arrepentirnos y pedir perdón. Hermanos, cuando nosotros tenemos relaciones con personas que no conocen al Señor, ¿sí? También tenemos temas que debemos, como hijos de Dios, tener resueltos, ¿sí? Y si tenemos que pedir perdón a una persona que no es convertida, lo tenemos que hacer, solo por cuestiones em, solo por cuestiones de testimonio, ¿men? Por cuestiones de testimonio. Es muy necesario que nos llevemos bien con los demás, ¿sí? Y que podamos estar siempre dando el ejemplo. Entonces, si nosotros nos equivocamos en algo, somos los primeros como cristianos que debemos arrepentirnos y pedir perdón. Si yo por ejemplo, como compañero de trabajo, tengo que ser una persona que colabore, tengo que ser una persona que busque el bien de los demás, ¿sí? Por ejemplo, si estoy en el trato con atención al cliente, tengo que tener un buen carácter, ¿sí? No puedo criticar a mi jefe, no puedo criticar a mis compañeros de trabajo. Amén. Debo llevarme bien con ellos en el nombre de Jesús. También debemos ver cómo es la relación con los jefes, ¿no? También habla de esto en la Biblia y tenemos que no servir como al ojo, ¿no? Tenemos que servirlo como si fuera realmente un buen jefe. Bueno, hay veces que yo les doy un consejito. Uno tiene que pensar bien para quién está trabajando. Y si uno trabaja para el Señor Jesucristo, sí, sí, nosotros lo tomamos a Él como nuestro jefe, si lo tomamos a Él como la autoridad máxima de nuestro trabajo, vamos a poder trabajar de manera motivados. Amén. Aleluya.
También tenemos que tener una buena relación con nuestros gobernantes. El Señor Jesús también le hicieron una pregunta sobre los impuestos, por ejemplo, y él dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Queridos hermanos, si nosotros somos discípulos, sí, si somos servidores de Dios, también tenemos que dar ejemplo en las leyes. Sí, si nos para un policía y nos dice, señor, señora, acabo de hacer una infracción, tener respeto por esa autoridad. ¿Sí? Si nos dicen, usted está debiendo tal y tal impuesto, tratemos de esforzarnos y estar bien con las autoridades, ¿sí? Porque eso agrada al Señor. Aleluya. Y también otras personas, ¿verdad? En Proverbios 22:1, en el nombre de Jesús dice, de más estimas el buen nombre que las muchas riquezas. Queridos hermanos, entre personas que no nos conocen, cuando vamos a la verdulería, cuando estamos en el supermercado, sí, debemos también conducirnos de una manera honrada, de una manera que a Dios le agrade, sí, no colarse en la cola. Y si hay algún desacuerdo, no ser violentos, ser pacíficos, sí. O sea, dar ese ejemplo en relación con los demás. Y si no hemos hecho algo que está mal, como dice este punto, debemos pedir perdón, ¿sí? La vida cristiana debe ser consistente donde quiera que nosotros nos movamos. Bueno, vamos a ver cómo restaurar las relaciones rotas. Ya hablamos de arrepentirnos y pedir perdón, esto es con gente conversa o inconversa. Cambiar de actitud, ¿sí? Ahí, bueno, nosotros en el nombre de Jesús podemos hacer esto de cambiar el camino por el que estamos yendo. Si detectamos que está mal, poder revertir eso. Restituir, como Saqueo, ¿no? Que se paró ese día en su casa y dijo al que le debo, le daré, así como dice la ley judía. Sí, restituir. Si robé, devolver. Si critiqué, pedir perdón, restaurar, hablar bien, ¿sí? Y bueno, si más si es nuestro cónyuge, ¿no? Si son nuestros hijos, pedir perdón, cambiar de actitud y restituir. Hijo, ¿cómo puedo yo restituirte esto que te hice? ¿Sí? Bueno, si fue algo injusto que te puse en penitencia, bueno, a ver, a ver, ¿a dónde podemos salir? Podemos hacer? ¿Qué tiempo podemos pasar juntos si te dejé colgado, ¿no? Pídale al Señor que le muestre el producto terminado. Eso lo va a ayudar mucho a usted a poder honrar a la persona, ¿sí? Es decir, bueno, esta persona todavía no está con todos los dones, el amor que debería tener, pero el Señor Jesucristo murió por esa persona y esta persona está en proceso. Entonces, si usted puede mirar a la persona, ¿sí? Como un producto terminado, lo va a ayudar mucho, a honrarlo y a amarlo. También ponerse límites, queridos hermanos. Si usted sabe que su debilidad es el chisme, entonces no se quede solo con esa persona y no le preste oído a esa persona, ¿sí? O si usted sabe que cuando le dicen cierta cuestión, por ejemplo, si llega tarde, usted se pone irritable, no llegue tarde, hermano, ¿sí? O sea, cada uno sabe cuáles son sus problemas, sus lugares, digamos, delicados, ¿no? Donde uno puede llegar a explotar. Nosotros en el trabajo, cuando estamos atendiendo a una persona y esa persona por ahí se está poniendo mal porque ya no puede tratar, entonces nos reemplazamos, ¿no? Decimos, bueno, ahora seguimos tratándolo porque ya sabe cuál es el límite, sabe que si sigue hablando con esa persona se va a poner mal, le va a responder mal y después eso nos perjudica, ¿sí? No perjudica el servicio, perjudica la relación. Entonces póngase límites. Si usted sabe que es explosivo, entonces no responda, no tome decisiones enojado, ¿sí? Conózcase, ámese como usted es y sé que el Señor nos va a ayudar a cambiar. Como dice acá, perdonarse, ¿no? Perdonar al otro y perdonarme a mí misma. Bueno, lo hice mal, bueno, que esto no sea un monumento, sino que sea solo un momento, ¿sí? O sea, fue una falla y bueno, me perdono en el nombre de Jesús, sé que vos me vas a ayudar, Señor, a ser mejor. Y si es otro, perdonar también. Hay que ser perdonador, hermano. ¿Cuánto es 70 veces 7? Bueno, hay que multiplicar 70 por 7. Los dejo de tarea, hermanos queridos. Vamos a seguir con nuestra conclusión. Consejitos. Si en casa se está poniendo la cosa tensionada y estamos gritando, no nos estamos poniendo de acuerdo, podemos decirle a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, bueno, ustedes cuando vean que la cosa va increciendo y nadie pone el parate,
vamos a decir la palabra tregua. Y ante esta palabra, todos debemos terminar de hablar y hacer silencio. Es una buena estrategia para no irnos, digamos, de boca y después arrepentirnos. Otro consejito es, cuando hicimos algo indebido, pedir perdón inmediatamente, pero pedir perdón específicamente por lo que hicimos, porque a veces las personas dicen, bueno, perdóname, pero al no recapitular, al no decir por qué estamos pidiendo perdón, no queda claro si esa persona está realmente arrepentido, ¿sí, hermano? Entonces, cuando uno pide perdón, debe pedir perdón exactamente por lo que hizo, ¿sí? Mira, te pido perdón por no respetar lo que vos dijiste y hacer otra cosa. Te pido perdón por, no sé, a ver, por haberte cambiado los planes cuando ya habíamos quedado con algo, ¿sí? O sea, mencionar específicamente qué es lo que hizo que dañó a la otra persona. Otro consejito cuando disciplinamos a nuestros niños, ¿sí? También cuando terminamos con esa disciplina, cuando hay lloro, cuando hay amargura, ¿sí? De nuestros hijos, poder decir, hijo, yo entiendo que estés frustrado. Mira, te propongo, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor Jesucristo que nos ayude en este momento de disciplina, ¿sí? Y eso trae muy, muy buen fruto. También no estar lejos físicamente, cuando no, un papá es cariñoso, es de abrazar, es de tocar y después enojado, lo rechaza, lo empuja. No, hermanos, tratemos de estar firmes, pero con amor, ¿sí? Y por último, no irse a dormir nunca enojados. Si son nuestros hijos igual, no podemos irnos a dormir enojados. Arreglemos las cosas, pidamos perdón antes de dormirnos para no darle lugar al enemigo. En definitiva, debemos rendir cuentas, queridos hermanos. Debemos rendir cuentas, poner una guarda a nuestra boca. Por ejemplo, cuando yo estoy con esa tentación de hablar mal, por ejemplo, del jefe, decirle a mi compañero, vos cuando me veas que yo vaya a hablar mal del jefe, avísame, no me dejes, perdón, no me dejes hacer eso, ¿sí? O a mis hermanos, cuando veas que yo me estoy poniendo enojado porque, no sé, no me están viniendo a ayudar. No, vos mirame, vos una mirada cómplice y mirame de esa forma que vos sabés para que yo no meta la pata, ¿sí? Poner guarda a nuestras bocas. También compartir la posición de la palabra de Dios sobre lo que nos tienta, ¿sí? Por ejemplo, si en el trabajo están haciendo algo que está mal, bueno, poder testificar, ¿no? Y decir, no, no, eso no está bien, el Señor. Jesucristo no dice eso, yo soy cristiana, yo no voy a hacer eso, ¿sí? Y también estamos predicando y nos estamos ayudando, estamos poniendo un guarda para no caer en el error. Y por último, ejercer la gratitud, ¿sí? Como algo diario. Si aprendemos a hablar lo bueno, tendremos margen para pedir perdón. O sea, hermanos, si yo soy una persona que estoy agradecida, ¿no? Y lo hablo, digo gracias. Le digo gracias a mi esposo por cortar el pasto, gracias a mi hijo por levantar la mesa, gracias, gracias. Entonces, el día que a mí se me salte la chaveta, o tenga algún problema y le falle, ese corazón va a estar tan lleno de gratitud, de cosas que yo le dije, que me va a permitir fallarle y restaurar luego. Pero si yo estoy todo el día fallándole a la gente, sí, hiriéndolos, nunca restaurando, nunca pidiendo perdón, entonces cuando yo me equivoque, no va a haber margen, no va a haber margen. Así que bueno, queridos hermanos, como dice Lucas 6:31, traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Si solo aman a la gente que los ama, no hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. ¿Sí? Seamos de aquellas personas que hacen algo diferente, hacen algo más en el nombre de Jesús. Toda persona con quien entremos en contacto debe poder descubrir que somos representantes del Rey de Reyes. Si tú fueras procesado en un juicio por ser cristiano y cada uno con quienes tuviste contacto testificara concerniente a tu vida, ¿habría allí algo suficiente, evidente para culparte de que eres cristiano? Meditemos en esto, hermanos. ¿Sabe la gente que nos rodea que nosotros somos diferentes, que pensamos de otra forma? El diablo exagerará las fallas y las insuficiencias de nuestro marido, de nuestro esposo, de nuestra esposa. Sembrará sospechas, celos, provocará.
La autocompasión insistirá en que mereces algo mejor. Y eso es del diablo, hermano. ¿Eh? El diablo. Y te hará la engañosa promesa de que las cosas serán mejores con alguna otra persona. Mentira. Sin embargo, tú escucha las palabras de Jesús y recuerda, Dios puede cambiar los corazones y quitar toda su dureza si tan solo nosotros se lo permitimos. Él puede restaurar su imagen y en toda persona dispuesta para ello. Hermano, te animo a que hoy luches por tu matrimonio, aportes, inviertas en tu matrimonio y vas a ver cómo el Señor Jesucristo se agrada de eso, porque Él es el defensor de la familia. Él está de tu lado, hermano. Hermana, te animo a que busques consejería matrimonial. Y bueno, por último, la gran cantidad de males que ha habido en el hogar debido a que sus miembros han perdido la bendición y protección del orden divino, ¿sí? Es verdad. O sea, la gente no se sujeta, ¿eh? El esposo debe estar bajo la autoridad de Cristo, la esposa bajo la autoridad del esposo y los hijos bajo la autoridad de sus padres. Satanás conoce el poder del orden divino. Y es por eso que él utilizará toda astucia para minar y quebrantar el modelo de familia, pero tú puedes colocar a tu familia en el orden divino de acuerdo a las escrituras y experimentar la bendición de nuestro Señor. Hasta aquí me ha ayudado el Señor, queridos hermanos. Los animo a que podamos tener relaciones interpersonales sanas. Amén. Gloria al Señor.